proyectamos a partir de ahora con el oficiales. 15,03%. Janet Jara aparece con un 26,17% y José Antonio Kast con un 24,87%. Un poco más de 1.828.900 votos el total general. De las mesas escrutadas, 15,03%. Ese resultado contabilizado hasta las 7:30 de la tarde. Y queda de esta manera el total general hasta este momento. Insisto, con el 15,03% de las mesas escrutadas. Ya superamos el 10%. Janet Jara en primer lugar con 26,17%. Segundo lugar para José Antonio Kast con 24,87%. Serían los dos que estarían pasando a segunda vuelta con más del 15% de las mesas escrutadas. Y Franco Parisi con un 18,16% se instala en la tercera posición, dejando atrás a Evelyn Matei y a Johannes Kaiser. Ella con 13,9%, Johannes Kaiser con 13,86%. Entre ellos sí la diferencia es realmente muy estrecha. Tenemos en los últimos lugares a Harold May Nichols con 1,28%, Marco Enrique Sominami con 1,12% y Eduardo Artés con 0,64%. Mauricio Morales. Se van armando ya las primeras convicciones con el 15% de las mesas escrutadas. Janet Jara, primer lugar, 26 puntos, pero a menos de 2 puntos con respecto a José Antonio Kast. Es una diferencia muy estrecha, es un muy mal resultado para la candidata oficialista que se estimaba una votación cercana al 30%. Ni siquiera está alcanzando la aprobación del presidente Boric. Segundo lugar, José Antonio Kast, ya con una distancia más o menos considerable del tercero, que es la real sorpresa, que es Franco Parisi con un 18%, a 4 puntos aproximadamente de Evelyn Matei, que estaría quedando en el cuarto lugar, muy cerca de Johannes Kaiser, eso sí, en un quinto lugar, pero a 4 décimas de distancia. Ya hay, por supuesto, celebraciones y caras de felicidad, reacciones en los comandos de Janet Jara y de José Antonio Kast. Vemos a un lado, a la izquierda, pantalla dividida, ¿cierto? En nuestra pantalla está el comando de Janet Jara, vemos las banderas chilenas y al otro lado el comando de José Antonio Kast, que también no se ven tan eufóricos. Bueno, depende de la toma también y depende cómo uno lo proyecta. Ahora, 24,87% para José Antonio Kast, con el 15,03% de los votos. Es, Mauricio, un buen resultado. No necesariamente lo es para Janet Jara respecto de la proyección que su propio comando tenía en torno a un 28%, cuando además en privado te decían que esperaban estar cerca del 33, 35%, ¿no? Exactamente, sí, es un resultado por debajo de las expectativas. José Antonio Kast incluso un poquito por sobre las estimaciones que realizaron las encuestas de opinión al finalizar la campaña, ahora está teniendo casi un 25%. Vamos a proyectar ahora aquí en nuestro estudio nuestro mapa virtual que nos CERVEL. lleva la actualización del CERVEL, pero con la proyección de lo que ocurre en el territorio nacional. Lo que vamos a explicar aquí es necesario. Los colores rojos corresponden a candidatos que van hacia la izquierda, ¿no? No solamente Janet Jara, sino que se podrían sumar Eduardo Artés, evidentemente, y Marco Enrique Sominami, que si uno nos tiene que ubicar en el clivaje izquierda-derecha, evidentemente son candidatos más hacia la izquierda. Y los colores azules nos indican los candidatos hacia la derecha, y en este caso el que va liderando según el conteo del CERVEL. No es solo triunfo de José Antonio Kast, sino que es la sumatoria de los candidatos que representan al sector de la derecha, como es el caso de Kast, Matei, Kaiser y evidentemente Franco Parisi, que si tengo que ubicarlo en algún lugar binariamente, obvio que es más hacia la derecha. O es oposición. Con eso son candidatos de oposición. Como candidato pro mercado que habla del dinero, es un candidato que uno podría ubicar más hacia la derecha, evidentemente. Y así vemos, si así estaría quedando hasta este minuto y hasta esta hora pintado nuestro mapa, Mauricio, porque tenemos el total general, ¿cierto? Janet Jara ganando, pasando a segunda vuelta también junto a José Antonio Kast, pero vemos toda la parte sur de nuestro país, o la parte extrema sur, pintada de rojo, pero la mayoría de las regiones pintadas de azul. Sí, este es un claro triunfo de la oposición, independiente del candidato que esté mandando en cada una de las regiones. Hay solamente 2 o 3 regiones que las que estaría ganando el oficialismo. Son regiones relativamente pequeñas, probablemente las que están rojo ahí. El señor director me puede ayudar a identificar cuál es, pero, insisto, es un resultado parejo en el sentido de que la oposición está ganando en casi todo el país. Valparaíso probablemente Valparaíso, es esa región. Sí. Tiene que ser Valparaíso. Se proyecta la región metropolitana en estos momentos y esto es lo que nos muestra la región metropolitana con el resultado de un 15,03% de las mesas escrutadas. Janet Jara, un 29,54%, más cerca, evidentemente, de la proyección de su comando, que era a nivel nacional, y sin embargo solo lo estamos viendo ahora en la región metropolitana. Y José Antonio Kast,
con un 22,91%, Mauricio. Sí, es una votación que estuvo dentro del promedio esperado para Janet Jara. Me imagino que en el comando de José Antonio Kast igual deben estar contentos por este resultado en la región metropolitana, con casi un 23%, 6 puntos de diferencia con Janet Jara, pero de todas maneras él estaría en este minuto avanzando a la segunda vuelta. Revisemos algunas de las otras regiones que están en nuestro mapa. Valparaíso, ¿cómo se distribuye aquí el primer y segundo lugar? Claro, Janet Jara en el primer lugar también con una buena votación, pero tú probablemente vas a decir que no es suficiente. 28,33%, mientras que José Antonio Kast en el segundo lugar con 21,03%, Mauricio. Sí, es una escasa votación considerando que el oficialismo gobierna las principales comunas de la región de Valparaíso, que corresponden a Valparaíso y a Viña del Mar, y un 28,33% no augura un muy buen panorama de cara a la segunda vuelta. La región de la Araucanía sabemos que es relevante, donde los candidatos, y especialmente de derecha, hicieron bastante campaña, mirando especialmente temas como, por ejemplo, el llamado terrorismo rural, como ellos lo han denominado. ¿Qué es lo que nos muestra la Araucanía? Lo vamos a proyectar a partir de ahora con un triunfo de José Antonio Kast de un 33,65%, y distante aparece Janet Jara, que es casi la mitad, ¿no?, de lo que obtiene el candidato del Partido Republicano, ella con un 19,22%, Mauricio. 80% de votos para el oficialismo, no hay mucho que discutir acá. Tendríamos que después ver la distribución que hubo entre los candidatos de derecha, pero Kast obtiene casi un tercio de todos los votos de la Araucanía.